Genómica. La palabra genómica proviene de la palabra genoma, que significa dotación completa de genes existentes en los cromosomas de cada célula de un organismo en particular. La genómica es el campo de la biología que se centra en el estudio de todo el ADN de un ser vivo y organismo, es decir, su genoma. Identifica y caracteriza todos los genes y elementos funcionales del genoma de un organismo, así como la forma en la que interactúan. El estudio de los genomas incluyen los mapas genómicos, las secuencias genómicas y las funciones génicas. La genómica, por lo tanto, se puede considerar una rama de la genética que estudia los organismos en términos de sus genomas. Surgió formalmente a finales del siglo XX con el desarrollo de tecnologías de secuenciación del ADN de alto rendimiento, siendo el proyecto Genoma Humano 1990-2003 uno de los hitos más importantes de su historia, al lograr secuenciar por primera vez el genoma humano compuesto por aproximadamente 3.200 millones de pares de bases y unos 20 a 25 mil millones genes modificantes. Esta disciplina ha evolucionado áreas como la medicina personalizada, la agricultura y la biotecnología industrial, permitiendo avances como la identificación de mutaciones asociadas a enfermedades, el desarrollo de terapias genéticas y vacunas de nuestra generación. Dado a esto, la genómica se ramifica, siendo algunas de estas genómica estructural. La genómica estructural se enfoca a la identificación y estudio de las variantes estructurales de secuencia de los genomas. Dichas variables pueden ser polimorfismos de un solo nucleótido, mutaciones o repeticiones. La genómica estructural cambia y estudia también las estructuras tridimensionales hasta ahora conocidas de las proteínas. Genómica comparativa. La genómica comparativa enfoca el estudio comparativo de los genomas estructural y funcionalmente en organismos como el humano, el ratón, la mosca de fruta o bacterias como Escherichia coli. La biología sintética es una rama de la ciencia que combina la ingeniería con la informática para diseñar, construir o modificar sistemas biológicos con un propósito en específico. Su objetivo es crear organismos nuevos o reprogramar los ya existentes para que estos realicen funciones que no hacen de forma natural. Esta disciplina estudia cómo diseñar genes o circuitos genéticos artificiales, cómo crear organismos nuevos con genomas realizados en laboratorio desde cero para modificar seres vivos como bacterias, levaduras o células humanas para que estos puedan crear medicamentos, detectar enfermedades, limpien ambientes contaminados o estas generen energía. Algunos avances de la biología sintética ha sido el síntesis del genoma mínimo. En este se logró crear un organismo con el genoma mínimo viable tan solo con 473 genes. El proyecto GP-Wright, que busca sintetizar genomas humanos completos desde cero para así aplicarlos en medicina, investigación y biotecnología. Las protocélulas, que son estructuras similares a células vivas, capaces de realizar funciones como producción de proteínas y replicación. Las células sintéticas, que son células artificiales con la capacidad de comunicarse con las células naturales para así dar la oportunidad a la terapia de células híbridas, la producción biológica de compuestos, que es la creación de medicamentos, bioplásticos, alimentos o combustibles que generan insulina,
La fermentación de precisión, que es la capacidad de producir proteínas como leche, carne, sin la necesidad de tener animales. Las plantas editadas, que son para resistir sequías, plagas o enfermedades de transgénesis. Los microorganismos sintéticos, que es para mejorar la fertilidad del suelo o fijar nitrógeno. Algunos de los primeros personajes en la biología sintética es Craig Venter, conocido por su trabajo en la secuenciación del genoma humano y la creación de la primera célula artificial. Entre otros está Thomas Kenny, conocido por su trabajo en informática y su influencia en el desarrollo de la ARPANET, un precursor de Internet. Y Stéphane Leduc, que es conocido por ser el pionero, el que acuñó el término biología sintética en 1912. Su trabajo se centró en la reproducción en laboratorio de procesos biológicos con ingredientes químicos. Voy a presentar sobre el medio ambiente. Esta disciplina se encarga de analizar a los seres humanos, los seres vivos y sus relaciones con el entorno. También abarca conocimientos sobre varias ciencias como lo son la química, la física, la geografía, entre otras. Algunos temas que estudia esta disciplina es la contaminación de aire, agua y suelo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión de recursos naturales y el desarrollo sostenible. Como antecedentes históricos tenemos a Aristóteles y Teófrasto, que estudiaron las relaciones entre organismos y su entorno. También tenemos a Alexander von Humboldt, que estudió los factores geográficos. George Perkins publicó una obra que reflejaba el impacto del ser humano en el ambiente. Como avances sobre esta rama, tenemos la detección de contaminantes mediante el uso de tecnología como lo son los satélites. También tenemos la conservación de especies en peligro de extinción mediante su ADN. También tenemos el uso de energías renovables como son la eólica, la hidráulica y la solar. Bien, como un gran avance tenemos la conciencia social, que se ha logrado gracias a la educación ambiental. Sin embargo, también nos hemos enfrentado a diferentes conflictos como la negación del cambio climático por parte de ciertos grupos o el gobierno mismo. También la falta de intereses económicos que frenan las regulaciones ambientales. La contaminación creciente a pesar de que ya hay leyes que castigan esto. La pérdida de biodiversidad acelerada, entre otros. Es la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es la tecnología de la manipulación y transferencia del ADN de unos organismos a otros, lo que hace posible la creación de nuevas especies. La ingeniería genética permite modificar y manipular la genética de un organismo. Esto se puede utilizar para crear nuevos medicamentos y medicina que ayuden a las personas. Un organismo transgénico o genéticamente modificado es aquel que su ADN ha sido modificado para crear algo nuevo. A comienzos de la década de 1970 se crearon los cimientos de la ingeniería genética, una nueva tecnología que ayudaba a crear nuevas especies. Los primeros antecedentes históricos se dieron gracias a los agricultores mesoamericanos, que iniciaron cambios drásticos en una especie de graminea llamada teosinte. Gracias a eso es lo que ahora conocemos como el maíz actual. Desde la década de 1930 se ha estado utilizando métodos químicos o radiación ionizante para modificar o mutar genomas. Gracias a esto, su introducción empezó desde 1970 y 1980. Datos científicos importantes es que en 1958 por primera vez se produce el ADN en un tubo de ensayo. 1968 se hace el descubrimiento por primera vez de las enzimas de restricción. 1980 se llevan vacunas y tratamientos a los humanos por primera vez. 1953, descubrimiento de la doble hélice. 1960, descubrimiento y vinculación del ADN. 1981, el primer animal transgénico fue creado. 1982, primer fármaco genéticamente diseñado. Insulina sintética. Un organismo transgénico o genéticamente modificado es aquel que contiene ADN recombinado, el cual generalmente es resultado de la transferencia de fragmentos de ADN de un organismo a otro, generalmente de diferentes especies. La ingeniería genética ha presentado avances significativos en las áreas como medicina, agricultura y producción industrial.